lo vamos a hacer. Bueno, ahora sí, bienvenidos a este Zoom. Para la clase vamos a hablar de telescopios. Así que ya saben cuál es la modalidad. Yo después esto lo subo al grupo, por si lo quieren volver a ver, o alguno que no pudo estar, que ya varios me estuvieron avisando que no podían estar, lo van a poder ver. Y pregunten en el momento que les surja la duda. Cuando les surge la duda, abren el audio y pregunten. Y si quieren ver, bueno, no, porque la presentación ya se amplía sola. Así que vamos a comenzar. Creo que es esta. Uy, a ver. ¿La llegan a ver la presentación? Espera, voy a empezar de nuevo. Ahí está. La observación del cielo y la evolución del telescopio. ¿Está bien? Bien. Durante la historia. Vamos a ver que gran parte de la historia de la humanidad no ha tenido la posibilidad de observación por telescopio. Recién la observación del telescopio es a partir del año 1600, pero previamente a eso hubo un montón de descubrimientos muy lentos. Ustedes vieron que la evolución del conocimiento es como exponencial, empieza muy despacito y se va haciendo cada vez más rápida. Lo que antes nos tomaba 10 años, hoy toma un día. Antes me refiero, por ejemplo, en el año 1000, un descubrimiento tomaba 10 años y hoy es diario el nivel de aumento del conocimiento. Entonces, el objetivo que tenían para la observación era práctico, tratar de descubrir relaciones en el cielo. Así nace la astronomía. El ver en el cielo, ver que había estrellas que se repetían permanentemente todos los años y había otras muy brillantes que se movían mes a mes, año a año, que lo llamaron justamente planetas, empezar a tratar de seguirlas, cómo se movían. Todo eso fue el comienzo de la ciencia, de la investigación científica, que era tratar de relacionar. Siempre quisimos predecir, por eso así surgió la astrología inicialmente, como una expresión de deseo de que lo que estaba allá en el cielo se relacionaba de alguna manera con nosotros. Siempre fuimos muy egocéntricos, como que el cielo estaba a nuestra disposición. Y con el tiempo se empezaron a desarrollar este tipo de observatorios hechos en piedra, como Stonehenge, que es impresionante el lugar, pero hay muchas construcciones de estas que tienen miles de años. Inclusive hay pinturas rupestres que ya dibujan algunas constelaciones que hoy utilizamos. El primer registro de una constelación en una pintura rupestre en las cuevas, creo que está en Francia, que dibuja un toro y las Pléyades. Y tiene más de 10.000 años. O sea que las constelaciones iniciales, las primeras, son de hace por lo menos 10.000 años atrás. O sea, cosa que yo pensaba hace años, cuando uno no investiga estas cosas, que eran algo de 3.000, 4.000 años de antigüedad. Es muy viejo el conocimiento y el seguimiento del cielo. Entonces, ¿qué hacían? Veían que el sol salía por un punto y alguien muy genial se dio cuenta que el sol se iba moviendo fecha tras fecha y luego volvía para atrás, como que iba de un lado para el otro, y construyeron estos observatorios tratando de hacer alineaciones con esos puntos principales, que hoy son los solsticios, los equinoccios. Es parte del conocimiento que se fue recuperando. No tan conocido es la imagen que tenemos abajo, que es el cielo que observaban los guaraníes, entre otros, porque en realidad todos nuestros pueblos originarios observaban el cielo. Y ellos tenían una necesidad de observar las Pléyades. ¿Por qué querían ver las Pléyades? Que es ese grupito de estrellas que está ahí al costadito, que son las 7 cabritas. No aclaro mucho más porque supongo que todos la conocen. Que es un grupito de estrellas, un cúmulo abierto muy llamativo, que se dieron cuenta que cuando salía a lo que se llama nacer helíaco, el nacer helíaco es cuando sale un objeto junto con el Sol. O sea, sale el Sol y el astro al mismo tiempo. En este caso, el nacer helíaco de las Pléyades es cuando las Pléyades y el Sol salen al mismo tiempo. Eso ocurre una vez al año. Y ahora te doy, para que hables, Gastón, déjame terminar el concepto. Entonces, salía el Sol y salían las Pléyades al mismo tiempo. Pero claramente las Pléyades con el Sol no se ven,
porque cuando sale el sol es de día. Entonces ellos iban dibujando las estrellas previamente. Desde Alperaz, pasaban a Beta Andrómeda, pasaban a Mostalak, a 41, obviamente no tenían estos nombres, estos son nombres modernos, a 41 Aries, y a partir de ahí sabían más o menos dónde estaban las Pléyades. ¿Para qué hacían esto? Porque se dieron cuenta que cuando venía el nacer helíaco de las Pléyades, era el invierno. Era el momento más frío del año y era el momento para ellos que nacía el año. Cosa que es bastante coherente pensar que el año comienza en ese momento porque era como que se renovaba el sol, se renovaba el calor que les daba la posibilidad de vivir más tranquilos, las cosechas. Entonces, este conocimiento era pretelescopio. Todo este conocimiento fue pretelescopio. Ahora sí, Gastón. Hola Claudio, buenas tardes. No, solamente era acotarte que en la diapositiva vemos la primera. A ver, vamos para atrás. Vos nombrabas Ah, no las sé cuál. constelaciones. Era para eso, ¿Está? para hacerte. Sí, solamente estamos viendo la presentación. Ah, pará. Entonces, voy a empezar de nuevo porque no vieron nada entonces. Ah, ok. Claro, no. Por eso noté eso yo, que vos hablabas y decías. Pero ¿sabes lo que pasa? Tus compañeros no me dan pelota, entonces no me dicen nada. Bueno, Eh, no, bueno. Yo ya estaba despierto, qué sé yo. Yo no estaba, digo, estaba hablando de las constelaciones y digo, ¿dónde está? Bueno, eso claro, nada claro. más. No, bueno, esperen un cachito que la voy a iniciar, porque a veces pasa esto. Voy a parar la presentación y empezamos de nuevo. A ver, espérenme un cachito, porque el tema es que si no la iniciás directamente ya abierta, no la puedo abrir desde el Zoom. A ver, entonces vamos a cerrar esto y ahora sí voy a compartir la presentación ya abierta. Ahí está, ahora sí. Vimos esta que es el título, vimos esta que es durante la mayor parte de la historia, o sea, todo lo que es pretelescopio, y ahora vimos esta, que es Stonehenge y lo que les decía recién, del cielo guaraní, que tenés la estrella Alperaz, Beta Andrómeda, ellos veían, iban siguiendo todo esto porque sabían que acá estaban las Pléyades. Entonces, antes de que salieran las Pléyades, que obviamente cuando salían con el sol era de día, se podían ubicar y sabían, con un error de 10 días, más o menos 10 días, sabían que era el invierno. Entonces el conocimiento que tenían nuestros pueblos originarios fundamentalmente era enorme, enorme. Mejor, ya se los comenté muchas veces, el conocimiento a la misma época, supónganse el año 1300, que el conocimiento que tenían nuestros pueblos originarios y el conocimiento de Europa era superior al conocimiento de Sudamérica. Cosa que en general te dicen, no, estos eran unos indios que no sabían nada, que apenas se podían bañar. No, el conocimiento que tenían era muy grande, de hecho, en todo sentido era un mayor conocimiento que el europeo. Por ejemplo, había ciudades como Cusco u otras del imperio, de los imperios que había en Sudamérica, que podían tener 500.000 habitantes. Imagínense, en 1200, 1300, manejar 500.000 personas, con lo que implica alimentación, todo lo que necesitan, ropa, todo lo que implica movilizar 500.000 personas, cuando en la misma época París tenía 50.000 personas, tenía 50.000 habitantes. Entonces, siempre digo esta frase final, que no es que en Sudamérica eran menos inteligentes, tenían más tecnología, no, perdón, sí, tenían más conocimiento, pero peores armas. De hecho, prácticamente no había armas en Sudamérica. Por eso fue dominada, pero no por un tema de conocimiento. Entonces, ya vamos a llegar a los telescopios. Pero en la parte tecnológica era superior, porque ya digamos, los egipcios ya te calculaban, te hacían ángulos. Sí, está bien por eso, pero me refiero que al conocimiento que ellos tenían de lo que es la ciencia, la astronomía, era Sí. superior el conocimiento que había, ¿A los griegos inclusive, también? o sea, más o menos estaban equiparados. Yo me refiero más bien a Europa de 1300, Europa del oscurantismo, que de hecho perdieron todo el conocimiento griego, pero ya sí. lo reencontraron en el 1500, 1600 con el Renacimiento. O sea, a sí, eso me ¿verdad? refería de equiparar el Perfecto, conocimiento perfecto. de uno con otro.
Sí, ahí hubo un atraso terrible. Sí, bueno, pero no nos metamos en esos temas, por favor. Listo. Entonces, esto también es pretelescopio. ¿Cuál es la primer lente que se hizo? Esto es un dato bastante difícil de encontrar. La primer lente que se conoce se llama Nimrud. Fue encontrada, como, bueno, le leo lo que dice ahí, fue usada por los asirios hace 3000 años. O sea que ya se conocía algo de óptica mínimo por práctica, nada más, no por un análisis, que no se sabe bien para qué se usaba. Es una lente muy pequeñita, no tiene 2 centímetros, pero tiene una forma de lente y que se puede llegar a utilizar como lupa o como para prender fuego. Como ven, ahí fue allá de 1800, o sea que se sabe hace mucho, y obviamente no había mucha tecnología para pulir. Deben haber encontrado un cristal que le dieron un poco de trabajo como para poder ver, que es un desastre como lente, hoy sí la podemos analizar, pero digamos que era una herramienta superior, igual que el telescopio de Galileo. El telescopio de Galileo a los estándares de hoy es un desastre. Otro tipo que no se dedicó demasiado, pero sí se dedicó a algo, fue Leonardo da Vinci. Porque Leonardo era típico personaje de esa época que dominaba todo el conocimiento que había, se dedicaba al arte, a todo. Y yo inicialmente pensaba que jamás había tocado la astronomía, pero sí le interesaba, no al nivel de profundizar, pero sí le interesaba, inclusive analizó la luna, cómo era la luna, porque en ese momento, por ejemplo, alrededor de 1400, al principio, se consideraba que la luna, esas manchas que tenía eran como océanos o nubes que iban pasando, y él analizaba justamente todo esto, que al verlas, cómo transcurrían el tiempo, se daba cuenta que siempre estaban en los mismos lugares, entonces no podían ser nubes. Entonces empezó a hacer esos análisis de lo que se veía. Y hay algunos diagramas de Leonardo que aparentaban ser un telescopio, sin llegar a desarrollarlo completamente, un telescopio reflector. O sea que ya podría llegar a tener, pero no hay ninguna seguridad de esto, así que no le saquemos la preeminencia al pobre Newton, que fue el que lo hizo, pero aparentemente Leonardo da Vinci ya tenía algunas ideas interesantes acerca de los telescopios. Finalmente, ahora sí viene el telescopio. ¿Quién inventó el telescopio? No fue Galileo. Cosa que la gran mayoría de la gente que no está en tema te pregunta, ¿quién descubrió el telescopio? Galileo. No, el que descubrió el telescopio o algo que amplía imágenes fue ese muchacho que se llama Hans Lippershey, de Holanda. ¿Qué pasó en Holanda? Era un lugar donde se concentraban mucho los librepensadores. Una cuestión que tiene que ver con política, no importa en este momento, pero es una parte de la historia muy interesante para leer y para entender cómo se desarrolló y cómo vino el Renacimiento. Entonces, Hans Lippershey lo que hizo fue mezclar lentes y de esa manera se dio cuenta que había una combinación en la cual ampliaba la imagen que se veía de lejos. Por eso se llama telescopio, mirar algo lejano. Galileo lo que hizo fue utilizar el telescopio. Galileo lo que hizo fue enterarse por un estudiante en común que tenía con Hans Lippershey. El estudiante obviamente era gente que tenía una formación, un conocimiento dado por el estatus social. En general los que estudiaban eran los ricos, no estudiaba la gente de la calle o los populares, no, solamente estudiaban los ricos. Entonces un hijo de un millonario que fue a ver a Hans Lippershey, estudió y después fue con Galileo y en las charlas surgió que había alguien que había mezclado unas lentes y había logrado ampliar. Como Galileo no era ningún tonto, se dio cuenta cómo era la combinación y diseñó un telescopio que se lo vendió al rey para sacarle plata y diciendo que era de él. O sea, Galileo era bastante trucho. Vamos a hacer, la realidad es que era bastante trucho, pero lo hacía porque quería tener fondos para investigar. Él se dedicaba a enseñar porque necesitaba plata, porque quería investigar, quería hacer astronomía. Y como no tenía ningún mecenas, que después sí tuvo, la manera que encontró de desarrollar las cosas fue hacer esta pequeña trampita. Y ahora, injustamente,
A Hans Lippershey no lo conoce nadie, y a Galileo lo conoce todo el mundo, también por otras cosas que hizo. Lo que sí hizo Galileo por primera vez fue mirar para arriba con un telescopio. El telescopio que tenía era un desastre, un refractor con lentes, el más grande que hizo tenía 7 centímetros de diámetro y llegaba a 20 aumentos, con aberraciones de las que se le ocurran. O sea, aberraciones es las fallas en la imagen, que se llaman aberración cromática, curvatura de campo, tenía todo, era un desastre realmente. Pero de usar a simple vista a ampliar la visión con un telescopio, descubrió las manchas del Sol, descubrió los cráteres de la Luna, las fases de Venus, descubrió algunos detalles mínimos en la superficie de Marte, porque era muy malo el telescopio como para eso. Descubrió los anillos, no llegó a descubrir los anillos de Saturno, porque fíjense, no se veían. Veía que era algo raro, no era como los otros planetas, pero no llegó a identificarlos como anillos. Descubrió Júpiter con sus bandas principales y sus lunas galileanas, que por eso se llaman así. Todo esto en un periodo de unos años, a partir de 1610. Los 1609, 1610, que fue cuando empezó a usar el telescopio. E inclusive hay un descubrimiento también muy importante, que fue que hizo la observación del primer cúmulo, que era el Pesebre, que está ahí en Cáncer, con su telescopio, lo miró y vio que eran estrellas por separado, que era también una gran duda que había. Las nubes de la Vía Láctea, ¿qué eran? ¿Estrellas o nubes de gas? Y en ese momento descubrió que gran parte de lo que se veía en la Vía Láctea eran estrellas. Imagínense con un telescopio tan malo como este, todo lo que se descubrió. O sea, cada vez que se usa un equipo nuevo, los descubrimientos se multiplican. Y acá sí vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de los telescopios. Este es el telescopio que utilizó Galileo. El telescopio tradicional que uno siempre ve que está con una lente adelante y un ocular atrás. O sea, acá tienen la lente, que es una sola, cuando la que usó Galileo era una sola lente que formaba la imagen acá atrás, y con un pequeño ocular se ampliaba lo que uno quería observar. ¿Cómo funciona? Funciona por lo que se llama refracción. La refracción es eso que ven ahí, que lo pueden hacer en casa, con un vasito, con algo, si no quieren meter un lápiz para otro, con una cucharita, parece que se corta. Eso que se corta es que la luz, al pasar de dos medios transparentes de distinta densidad, esta es la descripción técnica. Un haz de luz que pasa por un medio transparente a otro de distintas densidades, parece que se corta. ¿Cuáles son los dos medios? El aire y el agua. Los dos son transparentes. Entonces la luz parece que se dobla. Eso es lo que se llama refracción. Y eso es lo que utilizan los telescopios. Las lentes tienen esta curvatura que hace que la luz pase a través de ellas y forma una imagen acá. ¿Cuál es el problema que tienen estos telescopios y la refracción? Es que sucede esto. Como la lente, fíjense que tiene una forma así, o sea que en un punto se parecen a prismas, y los prismas descomponen la luz. ¿Qué pasa? Cada color se dobla de diferente manera, entonces el color rojo es el que menos se dobla y el color azul es el que más se dobla. Entonces te separa los colores un telescopio de refracción. Y el resultado final es que vos mirás por el telescopio y se ve así. Esto es más o menos como veía Galileo, un asco. Que se ve la luna con una parte azul, una parte roja. Esto es lo que se llama aberración cromática. Si en algún momento les dijeron aberración cromática, es esto. Obviamente los telescopios modernos están corregidos, pero estamos hablando de 1600, cuando no se tenía ni idea cómo era que se podían corregir. Acá tienen de nuevo el experimento de Newton, que hacía un agujerito, entraba una de luz, entraba en un prisma y descomponía la luz en los 7 colores del arco iris. Y esto es lo que les decía antes, que una lente en el fondo es como si fuera un vidrio con muy poca deformación y después como unos prismas. Estas partes son las que hacen fundamentalmente la descomposición de la luz. Entonces, esto es un detalle que les puede servir si tienen un telescopio refractor. Si yo le pongo una tapita con un agujero, se llama diafragma,
puedo eliminar la parte de afuera, que es la peor, y mejora la imagen. Saco un poquito de diámetro del telescopio, pero me mejora 10 veces la calidad. A veces uno compra objetivos, te compras una lente vieja, que son de muy buena calidad, pero la parte externa es más o menos. Entonces le limitas con un diafragma medio centímetro del borde y te multiplica la calidad de la imagen final. Así que es una manera de, ¿qué hacer? De eliminar esta parte. ¿Ven que la luz viene por acá, pero ahora ya no puede pasar porque tengo un diafragma? Entonces estas partes de la lente se dejan de utilizar y mejora muchísimo la observación. Y otra cosa que pasa es que las lentes, para poder, la distancia focal, o sea, el largo a donde se forma la imagen, si es muy cortita, la lente es bien gordita. Entonces me forma la imagen muy cerca. Si yo quiero que la imagen se vaya haciendo cada vez más larga la focal, tengo que hacer que las caras de la lente sean cada vez más paralelas. ¿Qué pasa con esto? Que al ser más paralelas, la forma de prisma que había en los bordes cada vez es menor. Entonces las lentes con focales largas tienen menos aberración. Por eso en general los refractores son de un diámetro muy largos, porque de eso se evita que tengan aberraciones tan graves. En la época que todavía no se había descubierto esto, o se había descubierto que cuanto más finitas, cuanto más larga era la focal, menor aberración tenían. ¿Cuál es la solución que se encontró? Bueno, había delirantes en 1630, 1640, que hacían algo, esto. Este tubo larguísimo es un telescopio. Fíjense la escala con la gente que está acá abajo. Allá arriba de todo estaba la lente y era casi paralela porque la focal era larguísima. Entonces casi no tenían aberración, no tenían muy poca aberración, pero se los regalo como comodidad para observar. Fíjense que en esta época los astrónomos necesitaban ayuda para manejar todo el sistema de poleas, para encontrar algo. Yo digo que usar esto debía ser un dolor de cabeza tremendo. Hevelius descubrió muchas cosas del cielo, inclusive hay un cráter de la luna que tiene su nombre, observó la luna, hacía dibujos con esto, con focales de capaz que 20 metros. Realmente es notable que esta gente haya logrado descubrir lo que descubrió con la incomodidad que implica usar un telescopio como este. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, debe haber algo más fácil, no puede ser que sea así, pero algunos pensaban que corregir la aberración cromática era imposible porque era inherente a las lentes. O sea, las lentes de por sí descomponen la luz. Entonces vino un tipo, por suerte, que le podrían haber dado el premio Nobel por haber solucionado esto, que se llama John Dollond, que fue el primero que hizo una lente doble. ¿Qué hizo? Pensó, si yo uso una lente de una densidad y otra lente de otra densidad, puedo lograr juntar bastante los rayos de luz y que no se vea tanto la aberración cromática. Esto es lo que los telescopios refractores que se usan ahora son estos. Son dobletes acromáticos. Vos mirás y se ven colores, pero no tanto. De hecho, podés hacerlo, que si ven algún telescopio, van a ver que se ve Saturno, por ejemplo, Júpiter, con un pequeño halo azul, porque vos podés combinar las lentes para que el dibujo, el halo que te haga alrededor sea de un color determinado. Se busca el azul, ¿por qué? Porque es el que menos se diferencia del fondo del cielo. Si pongo un halo rojo, y como que no va a quedar muy lindo. El halo azul es más o menos aceptable. Estos son los que se llaman ópticas acromáticas en dobletes, doblete acromático. Hoy en día existen tripletes acromáticos, que corrigen, viene la lente, una correctora y una segunda lente de corrección. El resultado final es que prácticamente la aberración cromática es cero. Vos mirás por un refractor de esos y te querés matar porque tiene una calidad óptica terrible, y más te querés matar cuando te dicen cuánto sale. Porque son carísimos. Son telescopios que un 8 centímetros de diámetro puede llegar a salir $2.000 a $3.000, el tubo solo. Y entre paréntesis les adelanto que si algún momento ven un telescopio que se llama OTA, dice, ¿este telescopio que es OTA? OTA significa el tubo solo. Es Optical Tube Assembly, es el tubo solamente, un OTA.
Así que, bueno, este muchacho logró corregir muchísimo la aberración cromática y los telescopios empezaron, los refractores empezaron a tener una calidad óptica que permitía ver cada vez más detalles y mejor. Estos son dibujos de la época de cómo veían Saturno. Fíjense, un desastre. O sea, veían que había algo, pero no llegaban a definir esto, que es un anillo alrededor. Fíjense que veían con dos partes que pasaban, una cosa ovalada con dos agujeros, horrible. Pero así era la calidad óptica que tenían los telescopios, realmente malísimas comparado con el estándar de un telescopio de hoy barato. Un telescopio barato ya te muestra Saturno con esta calidad. Bueno, no tanto, pero sí ya muestra el anillo. Y por el otro lado, después de 1650, 1670, Newton encontró su propia solución, que son los telescopios que hoy en día se llaman newtonianos y que son los comunes que usa casi todo el mundo porque son comparativamente más baratos. La idea, fíjense que siempre es lograr juntar la imagen en un punto y con otra lente ampliarlo. El telescopio refractor viene de un lado, atraviesa la lente, llega a un punto y vos de ahí observás. El reflector lo que hace es, tiene una forma parabólica, refleja la luz y hace el mismo efecto que la lente, pero como la luz no atraviesa ningún vidrio, el telescopio reflector es acromático de por sí, no tiene cromatismo, porque no hay forma, no se refleja nada más la luz. Entonces, ¿es mejor? Ni. Depende de lo que quieran hacer. Porque, por ejemplo, el tubo refractor está cerrado por adelante y por atrás. Adelante tiene una lente, atrás tiene el ocular. Entonces, internamente no hay turbulencia, no hay aire que circule. El tubo del reflector está abierto de un lado, entonces el calor va saliendo por dentro del tubo y empeora la imagen. Por otra parte, este espejito está en el camino de la luz y interfiere y hace que la imagen sea peor. Entonces, si yo quiero mucha definición, es preferible un telescopio refractor que un reflector. El reflector, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que es barato. Comparativamente es mucho más barato. Y fíjense, era ingenioso, hay que reconocerle a Newton que era ingenioso. Fíjense la montura que hizo. Es una base que tiene una forma cóncava, con una bocha como si fuera de bolos, arriba de madera, con dos chapas que lo sostenían. Entonces quedaba liberado para cualquier movimiento. La bocha está solidaria a este brazo. Acá adentro está el espejo, el chiquitito, el secundario, que obviamente lo tenía que poner porque si no tapaba con su cabeza la entrada de luz, así que necesitaba un espejito que vaya de costado. Y el foco, acá atrás se ve un pedacito de una llave que la va girando y el tubo que cambia el tamaño del tubo. En vez de hacer que, como ahora, con un foco, que el ocularcito nada más, va para afuera y para adentro, él lo que hacía era mover todo el espejo primario. La verdad es un sistema muy, muy ingenioso. Y de esta manera, inclusive, los espejos que usaban no eran de vidrio, eran de un metal que se llamaba speculum, que era como una aleación que tenía cierto brillo, o sea, reflejaba bastante bien la luz, pero se oxidaba rápidamente. Entonces, permanentemente había que estarlo puliendo. Realmente la astronomía al principio era un dolor de cabeza. Las observaciones, uno ve los descubrimientos que hacían en 1700, 1800, y después ves todos estos líos que tenía esta pobre gente. Por eso en general los telescopios profesionales de esa época eran refractores, porque no tenían problemas de mantenimiento. Era difícil hacerlos y caros, pero una vez que estaban, o sea, por ejemplo, en Amigos de la Astronomía, en Parque Centenario, hay un refractor de 22 centímetros original, que después tuvo un problemita, y quedó en 21.6, es de 1882. Y si ustedes van a ver hoy, se ve bien. Y el mantenimiento que ha tenido no es gran cosa. Es limpieza, mantenerlo colimado, nada más. En cambio, estos había que estarle encima con la óptica porque
era muy difícil mantener el material aluminizado, porque el espejo no había las técnicas de pulido que hay hoy, no había las técnicas de aluminizado que hay hoy, se hacían de otra manera. ¿Vamos bien o tienen dudas? Sí, ¿no? No, muy bien, Claudio. Perfecto. Está muy bueno. Muy claro todo. Y acá tienen el telescopio de, ya pasamos a Argentina. Este es el telescopio Gautier que les hablaba recién. Telescopio hermoso que les recomiendo que vayan, amigos de la astronomía, a verlo porque se usa para visitas. Es un telescopio alucinante, muy bien mantenido, muy complicado es realmente internamente. Yo he tenido, no me acuerdo si les comenté, que he tenido la oportunidad de desarmarlo, porque hace muchos años fui director de Amigos de la Astronomía, y un día estaba tan hecho pelota que dije, vamos a desarmarlo. Y dije, vamos a desarmarlo, y a la hora que lo habíamos empezado a desarmar me arrepentí, porque es complicadísimo, fundamentalmente, ¿por qué? Porque en esa época no había tornos de precisión. Entonces las piezas se hacían encastrando piezas con piezas para ir ajustando cada una. Entonces una pieza que hoy se haría con una sola, en ese telescopio está hecha con 6 piezas diferentes. Resultado final, el telescopio tiene con más de 1000 piezas cuando lo desarmas. Así que es muy, muy complicado. Pero bueno, realmente es una obra de arte. Es una obra de arte para que lo vayan a ver. ¿Por qué se trajo este telescopio para acá? Porque se quería hacer esto. Se quería ver el tránsito de Venus delante del Sol. ¿Por qué se quería ver el tránsito? Porque Halley, el mismo del cometa, se había dado cuenta que usando a Venus pasando adelante del Sol, viéndolo desde distintos lugares de la Tierra, se podía sacar la distancia exacta entre el Sol y la Tierra, que no se conocía con mucha precisión. Recién se conoció con precisión a partir de 1900. Antes de esa fecha, desastre. Entonces, fíjense, esta es una foto de ¿por qué dice? 1882. Está, no sé por qué dice, debe ser una clave, pero es de 1882 porque fue justamente el año. ¿Y por qué está Sarmiento ahí? Porque Sarmiento se encargó de parte del trámite para que estos telescopios quedaran en Argentina. Por eso justamente Galileo. Sarmiento ha sido muy importante en la historia de la astronomía, porque le dio marco para el comienzo de toda la astronomía en Córdoba, en La Plata, en muchos lugares. Y una gran parte del comienzo fue este tránsito de Venus delante del Sol. Después, a partir de fines de 1800, se empezó a usar fotografía. ¿Por qué usar fotografía si visualmente se podía hacer más o menos lo mismo? Más en ese momento que la fotografía era bastante mala, porque nosotros como observadores y como testigos somos malísimos, por no decir pésimos. O sea, si vos estás en un lugar con 20 personas y entra un ladrón y sale, tenés 30 descripciones diferentes. ¿Por qué? Porque somos como testigos desastrosos. La fotografía lo que tiene es que es totalmente impersonal. Lo que te muestra la foto estuvo en algún momento en la imagen. Cuando vos mirás visualmente, capaz que sí, capaz que no, no sé, me distraje, pasó una mosca, no sé. Puede haber errores. En cambio, la fotografía es absolutamente imparcial en lo que registra. Y después, con el avance tecnológico, empezó a tener mayor sensibilidad que el ojo, lo cual hizo que la fotografía se transformara en una herramienta fundamental de la astronomía. La fotografía, verán, fíjense, acá tienen la misma foto, el mismo objeto que la nebulosa de Orión, en una foto y visualmente a la izquierda. Fíjense que estas 3 estrellitas que están acá son estas 3 estrellitas que están acá. Traté de ponerlas a la misma escala. Fíjense cómo se empiezan, acá está muy, muy limitada la cantidad de nebulosa que ve, y acá se ve lleno el campo completo de nebulosidad. ¿Por qué? Porque el ojo tiene una capacidad máxima hasta la cual llega a ver objetos débiles. Que no es mala, es bastante buena la sensibilidad que tiene, y la definición también que tiene el ojo es muy buena.
Pero la fotografía va acumulando. Si la dejo 1 minuto, agarra tanto. La dejo 5, mucho más. La dejo 10, mucho más. Entonces, eso hace una enorme ventaja, la imparcialidad que tiene en el registro de imágenes y la acumulación de información. Entonces, fue otra revolución de la astronomía el uso de película, de usar la fotografía como se usaba antes. Antes parece que hiciera 1000 años, no hace tanto que se dejó usar la película. Bueno, de hecho se sigue usando. Algunos fotógrafos profesionales siguen más interesados en la película que en lo digital. Entonces, este es el motivo fundamental de por qué se empezó a usar la astrofotografía. Y este chiche es lo que se llama una cámara Smith. Es un telescopio fotográfico. No es un telescopio que uno pueda poner el ojo para mirar. Tiene una tapa, que se saca la tapa y se mete una película y saca fotografías. Son súper luminosas las cámaras Smith, casi no se usan más ahora porque requieren fotografía, necesitan película, porque el foco es curvo y es como que curvar un chip es como medio complicado. Entonces se utiliza película, pero todavía hay. De hecho, Celestron vendía en su momento una cámara Smith de 20 centímetros de diámetro, que era una belleza, f1.5. Son focos cortísimos, tenía 20 de diámetro y 30 de focal, con imagen perfecta en todo el campo. Te podía llegar a cubrir 4 grados del cielo. O sea, 4 grados del cielo entra las 3 María y sobra de costado, con una gran sensibilidad. Obviamente los hace en una ciudad y para lo único que sirve es para quemarlo más rápido. Pero si tenés un cielo excepcional, es una herramienta fenomenal. Las cámaras Smith son herramientas fenomenales. Inclusive hay algunas cámaras Smith profesionales como esta. No me acuerdo si esta es la más grande que existe, tiene 1,20 m de diámetro. Y todavía se sigue utilizando, porque son muy, muy buenas. Imagínense que en una foto yo llego a ver estrellas de magnitud 20 en 3 grados de campo, o 2 grados de campo. Es muy, muy difícil de hacer con otro tipo de telescopios. A ver, vamos al siguiente. Después, las nuevas tecnologías que vinieron, que son los CCD y los CMOS. ¿Qué es lo que tenemos en las cámaras? O en el celular, la camarita del celular tiene un sensor que en general es CMOS, pero hay otros que son mejores, que se utilizan, tiene algunas ventajas, que no vamos a entrar en detalles, que se utilizan para astronomía, que se llaman CCD. ¿Qué hacen? Es lo mismo que la película, solamente que en vez de fijarla en un plástico, en un sustrato, con algo químico, lo que hacen es funcionar electrónicamente. Cuando la ilumina algo al sensor, ese sensor emite electrones que se pueden medir. ¿Cuál es la ventaja que tiene? La ventaja es enorme. ¿Por qué? Porque logra captar objetos mucho más débiles y lo que se llama señal ruido, que es la relación que hay entre el ruido, o sea, la información mínima que hay, y lo que registra el objeto que yo quiero ver, es muy amplia. Entonces puedo levantar muchos detalles que en general con la película no se puede hacer. Fíjense que les puse de nuevo la misma película que antes, la misma foto de Orión con las 3 estrellitas, y esto es lo mismo pero con CCD, acá están las 3 estrellitas. No sé si se nota la diferencia de calidad. Fíjense que esto, que es algo medio borroso y con no mucho detalle, fíjense cómo acá se ven detalles impresionantes, más allá de que el telescopio es más grande, ¿eh? Pero aún con el mismo telescopio y con un CCD, logro mucho más detalle porque puedo diferenciar, tengo muchas más tonalidades como para registrar. Entonces, otra revolución fenomenal fue a partir del uso de los CCD para lo que es fotografía del cielo. Es muchísimo, mucho más superior, muy superior lo que se puede registrar, los detalles que se pueden ver. Hoy en día, un aficionado con un telescopio de 20 centímetros de diámetro puede captar objetos que hace 30 años solamente estaban en el ámbito profesional, con telescopios de 2, 3 metros de diámetro, recién se podían ver esos objetos, y hoy un aficionado con un telescopio chico lo puede hacer. Inclusive más, en los detalles planetarios también ha sucedido. Hay montones de cámaras, en general se usan webcams,
para hacer películas y analizar las películas para eliminar la turbulencia, hoy en día un aficionado llega a la calidad del telescopio espacial. Y es así. Mirá, hay astrónomos aficionados que son de renombre internacional, como Christopher Go, que si quieren búsquenlo. Christopher Go se escribe, es de Filipinas. Y si vos mirás la foto, no me di cuenta de poner una foto de él acá en la presentación. Si ustedes miran una foto de Júpiter o de Saturno, de Christopher Go, y yo te digo que la saqué con le está sacado con el telescopio espacial, me crees. Se ven detalles dentro de la mancha roja, o se ven detalles superficiales de las lunas, con un telescopio no es un juguete, es un telescopio de 35 centímetros de diámetro, pero imagínense esto. Un telescopio de 35 centímetros de diámetro con la cámara webcam y la computadora para analizar y procesar todo. ¿Cuánto podrá salir? ¿Quieren ponerle 40.000, 50.000 dólares? El telescopio espacial salió 1.500 millones de dólares. Y el resultado final es prácticamente equivalente. ¿Qué pasa? Hay una diferencia de tecnología enorme. El telescopio espacial tiene 20 años y estas son fotos actuales. Entonces, realmente es notable lo que se puede lograr en este momento. Acá tiene... Hay una cosa, Claudio, que, discúlpame que aporto algo. Creo que las películas lo que hacía que se saturaban, y primero te tiraba 100 asas y iba bajando la cantidad de, digamos, para captar luz. Y un CCD, un CMOS es continuamente las asas o los ISO, es continuo, la ganancia, digamos. En la parte electrónica es ganancia, entonces es 100 de acá a una hora, no baja nunca. Sí. Entonces te capta cualquier cantidad de señal, que es la información, y por medio del procesador te levantamos una barbaridad de la información. Sí, sí. Bueno, voy a traducir al que no sepa nada lo que dijo José Luis. Que el ISO es la sensibilidad que tiene. ¿Se acuerdan que la vieja ASA de las películas? Tengo una película tal de ASA 400, ASA 100. Bueno, eso hoy en día se utiliza como ISO. Es el mismo valor, o trataron de hacerlo bastante equivalente. La película suele ir declinando con el tiempo. Si yo voy exponiendo, va bajando la sensibilidad. En cambio, la CCD se mantiene esa sensibilidad y se puede limpiar inclusive. O sea, es muy superior el resultado final que obtengo en un caso y en el otro. Aparte, numéricamente, para hacer estudios, para hacer análisis de la imagen, es infinitamente superior la imagen CCD. Justamente por eso son tan utilizadas. Y se dejó de lado directamente la película. Hoy en día, como les decía, la película la usan los fotógrafos profesionales porque les gusta hacer algún efecto raro que se puede hacer con la película y es muy difícil lograr con un sensor, con una imagen electrónica. Después tenemos los tipos de montura. Imagínense lo que les decía antes, la montura que diseñó Newton, que era como una bocha que giraba. No había monturas ecuatoriales. Las monturas ecuatoriales empiezan a existir a partir de 1850, que empieza a haber monturas ecuatoriales. A algún genio se le ocurrió que inclinando uno de los ejes hacia el polo visible, se podía con un solo movimiento ir compensando la rotación de la Tierra. Entonces, en general, los telescopios tienen dos tipos de montura, azimutal y ecuatorial. La ecuatorial es más difícil de usar, pero es mucho más ventajosa que la azimutal. Y puse la imagen a la derecha de un telescopio tipo Dobson. Los telescopios Dobson son lindos porque son muy baratos, porque fíjense que es el tubo, es un tubo común, pero la montura es de madera. Es muy estable, pero sirve para observación nada más. No puedo sacar una foto de larga exposición porque es muy difícil montarla. Después un muchacho que se llamaba Ponset, de apellido, se le ocurrió hacer una montura de estas y si les interesa les puedo mandar información. Es una montura que se llaman tablas ecuatoriales, porque yo me paro arriba de esa madera roja y me muevo ecuatorialmente. Cualquier cosa que yo ponga ahí arriba hace el movimiento ecuatorial. Entonces le puedo mandar un Dobson ahí arriba y hago el movimiento ecuatorial, o una cámara con un trípode y hace el movimiento ecuatorial. Entonces fíjense cómo
de a poco se fueron mejorando las herramientas, pero la máxima revolución fue a partir de 1950 para este lado, es cuando realmente los cambios fueron muy, muy importantes, muy notables. Por ejemplo, miren los detalles que se pueden conseguir con un telescopio común y silvestre. Es un telescopio, no me acuerdo cuál usó, es un 200-1200, o sea, es un telescopio de 20 centímetros de diámetro. Fíjense que se ve la Estación Espacial Internacional pasando delante de la Luna. Es un video y está separado, pero fíjense que se ven detalles en la Estación Espacial, que mide 100 metros. Realmente es una calidad muy, muy alta para hacer esto. Es muy interesante, pero se puede hacer. Se puede hacer. Hay inclusive software que te calcula cuándo la estación espacial va a pasar adelante de la Luna o del Sol, y con eso uno puede saber cuándo va a suceder y se puede tratar de fotografiar o filmar. En realidad lo ideal es filmar, porque si esperás a disparar en el momento que pase, no hay capacidad de velocidad de reacción como para hacerlo. Cuando la viste y está, ya apretaste y ya pasó. Porque en general tarda medio segundo o menos en pasar por delante de la Luna. Esto es para que vean que hoy en día se pueden hacer estas cosas sin demasiado problema. Ahora viene la parte de por qué ver desde el espacio, por qué los telescopios fueron evolucionando para salir de la atmósfera, como el telescopio espacial Hubble, como otros no tan conocidos, o el James Webb en este momento. Porque acá tiene una foto del Hubble con sus paneles solares para darle potencia, la tapa que después se abre y puede empezar a registrar el cielo. ¿Por qué se pone ahí afuera? Porque no hay turbulencia. O sea, la imagen en el espacio es una imagen fija, no tiembla como cuando uno mira por el telescopio que se ve ese bailoteo de la imagen, lo que se llama turbulencia, no existe en el espacio. Entonces yo pongo un telescopio de 20 centímetros de diámetro y miro Júpiter y lo veo perfecto, como sería lindo hacer eso, ¿no? Poner el ojo y que sea la imagen como una foto, que no se mueva para ningún lado. Bueno, eso sucede cuando está fuera de la atmósfera. Entonces, por eso se ponen telescopios allá. Porque el hecho de estar fuera de la atmósfera me permite eliminar mucho error en la imagen. Y acá tienen Saturno, con una fotografía tomada de la Tierra, con un SIN. El SIN, lo que se llama, el SIN es un término que no tiene traducción, pero que implica la turbulencia. Cuando hay un mal SIN es que hay una turbulencia muy alta. Fíjense que la imagen es un desastre. Con un SIN mejor, la imagen es mucho más definida. Y acá fuera de la atmósfera. Fuera de la atmósfera tiene una calidad impresionantemente alta. Por eso la idea es poner telescopios fuera de la atmósfera. Pero hay otro motivo más. ¿Cuál es? Es este. La luz que viene desde el espacio, vamos a hacer un pequeño impasse y les explico esto, aunque seguramente ya lo saben. La luz se transmite por medio de ondas. En este caso nos interesa esto, más allá de que haya algunas otras explicaciones. Entonces, como la luz se transmite por ondas, depende del color que yo estoy viendo, es la onda, más larga o más corta. Una onda muy larga es, por ejemplo, ondas de radio. Si es muy, muy corta, es en rayos gamma. Entonces, los astros suelen emitir en todos lados, en todo el espectro. Nosotros vemos un pedacito nada más. Vemos la parte visible, que es esto. O sea, de todo esto nosotros veríamos solamente esta parte. Y entonces, los telescopios van a ver fundamentalmente esto. ¿Y qué sucede? La atmósfera absorbe parte de la luz que viene de afuera. Acá tienen cómo es que se bloquea. Fíjense que es la opacidad, o sea, esto cuando está al 100% es que no deja pasar nada. Entonces ves que rayos gamma, rayos X, ultravioleta, no pasa absolutamente nada, menos mal. Porque si pasara nos harían pelota porque son radiaciones de muy alta energía. Entonces, ¿qué pasa? Chocan con la atmósfera y se pierde ahí arriba, no llega a la superficie. Pero si yo quiero hacer una imagen del cielo en rayo gamma, un telescopio tiene que estar en órbita, no puede estar en otro lado. Porque no puedo ver nada desde acá.
ven que hay lugares donde tiene bastantes ventanas, como en el visible, que es lo que ven nuestros ojos, algunas ventanas en infrarrojo, y luego se pone de nuevo transparente completamente en ondas de radio. Por eso hay radiotelescopios, porque pueden ver en toda esta línea de frecuencia. Por eso hay que se ponen los infrarrojos, se ponen en órbita. ¿Por qué? Porque no pasa casi nada del infrarrojo. Ultravioleta, cercano, lejano, tengo que irme al espacio. Y rayos X, rayos gamma, indefectiblemente me tengo que ir al espacio. Por eso justamente los telescopios espaciales. Y finalmente, esto es algo que no tenemos acceso, tienen acceso los profesionales, es lo que se llama óptica adaptativa. La óptica adaptativa es un invento de la década del 80 militar, que luego pasó a los civiles. ¿De qué se trata? Es que vos mirás, los voy a explicar muy sencillamente, porque es bastante más complejo el proceso, pero lo que vos haces es, mirás una parte del cielo y se captan estrellas. Uno sabe que las estrellas son puntuales. Entonces se hace un video que va registrando todos los cambios, como estamos en la atmósfera, va temblando, entonces las estrellas se deforman, los objetos se deforman. Pero yo sé que las estrellas son puntuales, entonces puedo corregirlas, decir, bueno, acá tendría que ser un punto, pero veo un chorizo. Esto tendría que ser un punto, pero veo una banana. Entonces, le establezco una corrección a toda la imagen y me saca la turbulencia. ¿Funciona? Sí, funciona. Fíjense, esto es con la óptica adaptativa apagada y acá está prendida. Fíjense cómo mejora estrepitosamente la calidad de la imagen. Fíjense, esto es sin la óptica adaptativa y prendida. Llego a ver detalles hasta ahí adentro. Este es Urano, me parece, o Neptuno, no me acuerdo cuál de los dos, sin óptica adaptativa y con, fíjense que se ven hasta las bandas de nubes. Entonces la calidad de la imagen sube muchísimo y eso me permite ver detalles. Todo tiene algo bueno y algo malo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que son detalles tan insignificantes que capaz que puedo inventar algo. Porque estoy estableciendo una corrección, no es que estoy viendo, sino que estoy estableciendo una imagen por medio de estadísticas. Entonces los detalles muy finos tengo que repetirlos muchas veces para saber que de verdad están ahí. Pero la calidad es realmente impresionante que tienen cómo mejora. Y no sé si vieron que muchas veces en los observatorios hay como que salen rayos láser como el que está ahí arriba, la imagen ahí arriba. ¿Saben por qué pasa eso? No. ¿Por qué? Porque queda re lindo. No, es por otra cosa. Es porque para hacer el análisis de óptica adaptativa necesitas estrellas de magnitud relativamente brillantes para la astronomía profesional, magnitud 10, 12. Para nosotros aficionados que observamos con un telescopio, 10, 12 nos parece que es un montón. Pero para el profesional, para un telescopio grande, magnitud 10, 12 es una magnitud brillante. Sí, bueno, más o menos brillante. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no hay muchas estrellas en el campo de visión de un telescopio grande. Porque en el telescopio de aficionado, el campo de visión puede llegar a ser 1 grado, o sea, 2 veces la luna, el tamaño de la luna. En un telescopio profesional, el campo de visión puede llegar a ser 5 minutos de arco. O sea, veo un pedacito de la luna, nada más. ¿Y qué pasa? Ahí hay muy pocas estrellas de magnitud 10 a 12. Entonces, ¿qué hacen? Disparan un láser para hacer una estrella artificial en el mismo lugar del campo de visión. Entonces yo obtengo el campo de visión y le mando 2 o 3, por eso son varios, le mando 2 o 3 estrellas artificiales, que finalmente el efecto es el mismo. Y a partir de ahí establezco la corrección por óptica adaptativa. Entonces, por eso hay telescopios que están lanzando, que tienen esos láser que van para arriba. Y esto es el futuro. El futuro los marca telescopios muy grandes. De hecho, la otra vez estaba hablando que son re ingeniosos los yanquis fundamentalmente y los europeos, porque le ponen telescopio muy grande o telescopio muy grande. Bueno, no,
Podrían poner un poco de onda en cuanto al nombre, pero no lo hacen. Entonces hay un telescopio en Chile que va a tener 39 metros de diámetro y un telescopio en Hawái que va a tener 30 metros de diámetro. Hay uno que también está de España, en Canarias, que son telescopios que están arriba de los 25 metros de diámetro. Había un proyecto de hacer un telescopio de 100 metros de diámetro, pero que lo rechazaron. ¿Por qué? Porque estos telescopios están al doble del tamaño que estamos haciendo, estamos como humanidad, estamos haciendo en este momento. 10, 12, 15 metros, esto sería el doble nada más. Entonces, los desafíos tecnológicos no parece que sean demasiado inmanejables. Ahora, pasar de eso a un telescopio de 100 metros de una, implica que hay una probabilidad enorme de que no funcione, por algún motivo tecnológico que no tengamos en cuenta. Entonces, por ese motivo, justamente, se dejó para más adelante el proyecto de 100 metros. Presupongo que primero van a experimentar con estos telescopios, ver los problemas tecnológicos y después pasar a algo de mayor tamaño. La tecnología de hoy de los telescopios es completamente diferente a lo que... ustedes son todos jovencitos, pero bueno, para los más grandes como yo, que vimos el telescopio de Monte Palomar, por ejemplo, o telescopios como ese, nos imaginamos el vidrio, el pedazo de vidrio pulido. Bueno, los telescopios no son más así. Estos telescopios no son más así. ¿Por qué? Porque los telescopios, el vidrio tiene una tendencia a deformarse. Cuando es muy grande el espejo, la masa de vidrio es muy grande, el espejo se deforma. Entonces, hay establecido una regla práctica, que lo van a ver si ustedes construyen telescopios, es 1/8 del diámetro. O sea, yo tengo un telescopio de 16 centímetros, un espejo de 16 centímetros, tiene que tener un espesor de 2 centímetros, 16 dividido 8. Porque si es más finito, se deforma. No, su propio peso hace que se deforme. Entonces, cuando tiene 2 centímetros, o sea, el 1/8 del diámetro, se mantiene estructuralmente el vidrio y no se deforma. Cuando tengo un telescopio de 80 centímetros de diámetro, el espesor es de 10 y pesa un montón porque el vidrio es muy pesado. Imagínense uno de 5 metros de diámetro, tiene casi 70 centímetros de espesor, pesa 40.000 millones de toneladas, y por eso se hacen con estructuras vacías. O sea, no se hacen los espejos. Ya el Monte Palomar no es un solo bloque, sino que fue fundido en una estructura para darle menos peso. ¿Cuál es el problema? Que se vio prácticamente Hale, que fue el que diseñó el telescopio de Monte Palomar, evidentemente tenía comunicación con Dios, porque dijo que no iba a poder hacer un telescopio de más de 5 metros de diámetro de vidrio, porque se iba a deformar. Y él por eso hizo de 5 metros 8 centímetros de diámetro. Los rusos, para ganar, como siempre, hay esta competencia, que bueno, en este caso es beneficiosa porque hacen telescopio más grande, hizo el telescopio de 6 metros de Zelenchuskaya. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? No, ¿no? Porque no funcionó. Porque al tener 6 metros, superaba el límite de estabilidad del vidrio y se deformó. Entonces se utiliza, obviamente, pero no está al 100% de su capacidad. ¿De dónde vienen estos telescopios? De un tipo yankee que se llama Angel, de apellido, que se le ocurrió una manera de hacer vidrios muy finitos, pero no vidrios, sino cerámica. Ahora los espejos de los telescopios son de cerámica, no son de vidrio. La cerámica, por ejemplo, tiene un telescopio de 8 metros de diámetro y es de 10 o 20 centímetros de espesor, que se deforma. Si vos lo tenés de los costados y lo dejás en el medio, se cuelga. No se rompe, pero se deforma. Y se apoya sobre una cantidad que puede llegar a ser 20, 30 o 50 pistones que lo van deformando para darle la estructura que uno quiere. Entonces, los telescopios de hoy no tienen nada que ver con los telescopios que uno está acostumbrado, profesionales, que uno está acostumbrado. Entonces, ¿cómo se hace una imagen? Tenés el espejo, el telescopio, se saca una foto de una estrella,
o del objeto que uno quiera, y se ve qué tan deformado está el vidrio. Se ajusta a una computadora, ajusta todos los pistones, le vuelve a dar la forma perfecta que tiene y sigue la imagen. A los minutos para, se vuelve a hacer otra vez, se deforma, y así se hace una imagen con un telescopio de estos gigantes. Por eso seguramente para pasar a 100 metros va a haber desafíos adicionales. Ya con estos, al menos funciona. En telescopios de 20 metros de diámetro, 10, 15 metros de diámetro, funciona esta técnica. Así que por eso se están haciendo estos monstruos. Y ahí terminamos. Una pregunta, Claudio. Sí, Hablaste señor. esto último de los espejos que se van moviendo con el sistema este de pistones. ¿Es algo similar lo que está haciendo el James Webb? Sí, 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 Parecido, sí. es Exactamente. ortogonal y que va moviéndolo para concentrar la luz en un punto. Exactamente. Es muy Ah, parecido, pero el James Webb lo que hizo fue, en vez de hacer un solo bloque, lo que hizo fue hacer una serie de hexágonos como para hacer hexágono, sí. como una estructura de un panal de abejas. Entonces, Sí, de esa manera, cada uno de los espejos se va deformando hasta que se logre hacer un foco. Pero imagínense la precisión enorme que tiene, porque estamos hablando de diferencias de milésimos de milímetro. Porque si no tuviera esa precisión, nunca me daría imágenes perfectas. Así que es realmente notable que se hagan este tipo de telescopios. La tecnología que hay atrás de estos telescopios es impresionante, porque están abrumadora. funcionando en el espacio, en condiciones de temperatura muy diferentes a las que hay acá, con limitaciones en cuanto a los movimientos. Realmente es notable lo que se logra con este tipo de equipo y lo que va a venir. Y lo que va a Claro, sí, venir. sí. Aparte, sé que la calibración es con nanomilímetros, o sea, movimientos muy tenues, por eso es el tiempo que lleva toda la calibración. Exacto, Increíble, bueno, exacto. después de tantos años que estuvo ahí, Claro, estuvo acá en nuestro planeta. lo que pasa es que uno, con la ansiedad de sí, pero es necesario que tarden un mes en llegar y que tarden 6 meses en sacar fotos. Y sí, sí, porque es una Bueno, cosa muy delicada y no hay, es decir, Cacho, ajusté el tornillo tal. No, lo tiene que hacer una computadora en órbita. Es muy, muy complejo cada uno de los cambios. Y ya sí, tuvieron una muy mala experiencia con el Hubble. claro, sí, sí. Y después de 25 años tuvo el proyecto, No me más o acuerdo, menos. son 20, 25 años. ¿Eh? 20 y pico años, o sea, esperar 5 o 4 meses para que funcione. Pero bueno, Claro, es la ansiedad humana. exactamente. Nosotros con la ansiedad es como que nos mata. Bueno, pero el Hubble, saben que tuvo un problema muy grave, que subió con una óptica mal hecha, porque Sí, nadie se tomó el tiempo de controlarlo. Yo creo que lo que pasó, la NASA es una institución muy interesante, pero es muy burocrática y tiene un montón de estratos de personal. Entonces yo creo, si yo pongo un aficionado con el telescopio espacial, con el Hubble, con el espejo, le doy una gilet y le digo, medí este espejo, se daba cuenta que estaba mal hecho. No, era una pavada verlo. Así que presupongo que alguien se debe haber dado cuenta cuando ya estaba montado y no, que se dé cuenta mi jefe, porque ¿para qué yo me voy a meter en esto? Y así claro. fue subiendo, subiendo, subiendo y lo mandaron y estaba mal. No es que estaba mal hecho, el problema fue lo traza una computadora. O sea, la forma de la curva la hace una computadora. Y hubo un error en la forma de la curva, cuando introdujeron los códigos, las constantes de la curva, alguien metió mal el dedito, entonces hicieron una curva perfecta, pero de la forma equivocada. Y el resultado final es que la imagen era un desastre. Y hubo que hacer una misión adicional para ponerle unas lentes correctoras. Que en el fondo mejor, o sea, se pudo hacer porque se tenía, para que voy a mutear, para que no entre ruido, eh, como se sabía cuál era la deformación, era posible hacer lentes correctoras. Entonces, a partir de ahí sí se pudo hacer la corrección y ahí el telescopio hizo la revolución que se suponía que tenía que hacer. Realmente es notable lo que ha hecho ese telescopio. Un servicio técnico a semejante altura, digo, un desafío habrá sido en su Sí, momento. sí, sí, sí. Sí, aparte, vos imaginate, ser el astronauta que está ahí, que sabés que
te equivocás con un tornillo, se te escapa algo, porque sacó y estaba toda la óptica disponible. Entonces imagínate, uy, se me escapó un tornillito, y se va para Sí, adentro. como una acá en la Tierra. Y directamente yo haría fuerza para entrar como estrella fugaz y que no me vean más, porque realmente era una responsabilidad enorme, enorme hacer esa corrección, pero salió bien, salió bien. ¿Pero cuánto tiempo estuvo funcionando así con la óptica Con la óptica mal, mal? Sí, no me acuerdo, pero varios años, varios estuvo como años, 2, ¿no? 3 años, sí, 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 sí. Claro. Sí, 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 se querían matar. Y debe O haber sea, que ya, volado. Bueno, la empresa que hizo el espejo era la Perkin-Elmer. Perkin-Elmer era una fábrica, una empresa que diseñaba espejos de telescopios paramilitares y demás. Quebró. claro, Después de esto quebró. Así que fue grave, fue realmente muy, muy grave para todos. Pero viste cómo claro. son estas empresas que, bueno, sí, salió mal, lo dejan pasar, pero cortan cabezas. Sí, sí. Qué Que en el va. fondo no me parece mal, ¿no? Si te equivocaste, un error tan grosero, porque el telescopio eran 1.500 millones y terminó saliendo arriba de 2.500 con la segunda misión. No, es mucha plata, pero no podían dejarlo así, era verlo pasar todas las noches y recordar, che, qué gil que sos, che, qué enfermo. Entonces, bueno, lo tenían que arreglar, lo tenían que arreglar. En el Bueno, fondo había inversión y bueno, ¿cómo, había cómo? en el fondo hubo una inversión tan grande que había que hacerlo funcionar. Claro, claro. Y Siempre hablamos de negocios en el fondo, ¿no? Y en realidad lo que produjo después como información es tan enorme que si quieren pueden entrar en el sitio del Hubble, que es Hubble Heritage, que es impresionante la cantidad de fotos que hay, la herencia del Hubble. Es increíble la foto. A veces hay una foto de una galaxia que es una de mis preferidas, que es la galaxia del sombrero. La Sí, galaxia del sombrero, ¿qué es? Vos la mirás en la pantalla de la computadora y empezás a hacer zoom y vas entrando y te queda un pedacito de la galaxia y la vas paneando y va pasando toda la galaxia. Es increíble esa foto. Se ven hasta cúmulos de la galaxia, que está a 30 y pico millones de años luz, se ven cúmulos por separado. Es increíble. Pero bueno, hubo que sufrir con toda esa parte histórica de lo que le sucedió al pobre telescopio. Bueno, dudas, y haber cortado la cabeza a un par de la NASA, ¿no? A sí, varios. volaron muchos. O sea, cada vez que a la NASA le pasa algo, no dicen nada, pero hay enormes cambios. Cada vez que le explotó un transbordador, Sí, modificaban personal, hicieron mucho desastre. Bueno, pero era necesario. No podés quedarte con gente que comete errores tan graves. O sea, una cosa es más o menos grave, bueno, no salió tan bien. Iba a estar a 180 kilómetros de altura y está en 190. Bueno, veremos, nos complica porque te da distintas órbitas, pero lo podemos solucionar. Pero eso es irresoluble sin una segunda misión, o si se le murió los astronautas, también es gravísimo. claro. ¿Qué le va a hacer? Pero es parte del juego de todo esto. Les comento, la próxima clase por pedido, bueno, lo que hacemos habitualmente es, los que están acá tienen ventaja, los demás se joden. Los que están acá lo que hacen es elegir temas para que toquemos. Quiero hablar de tal tema, o los invito, si ustedes conocen algún tema que quieran comentar, que quieran exponer, ha sucedido ya algunos de sus compañeros que se han animado a dar una charla de algún tema en particular, con profundidad normal, ¿no? O sea, imagínense que esto es siempre divulgación, no estamos hablando de un tema sumamente complejo. La próxima querían hablar de cosmología, así que la próxima vamos a hablar de la formación del universo. ¿Qué va a ser un dolor de cabeza? Pues vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, es El parte... libro compré el libro, está buenísimo. ¿Cuál libro? El libro, el de las estrellas. ¿Te acordás que te escribí por privado? Ah, sí, 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 sí. Bueno, voy de a poco porque no tengo tanto tiempo de lectura como quisiera, pero la verdad que está muy interesante para
lo recomiendo al grupo, el que puede comprarlo, la verdad que está muy interesante y bueno, nada, si podemos ampliar algunas partes, me interesaría. Bueno, yo Está bueno. insisto, ustedes cuando vayan avanzando en el curso, como que vieron, el curso es totalmente, como son los cursos modernos, o sea, totalmente asincrónico. Ustedes avanzan como quieren en el momento que quieren. Ahora bien, vayan anotando, háganme caso, no sean vagos, por favor. Vayan anotando las dudas que vayan teniendo, porque después se van a olvidar. Vas leyendo, esto no entendí o necesito una ampliación. Anoten y lo vemos los lunes. Para eso nos juntamos. Nos juntamos para que ustedes vayan evacuando las dudas, porque una cosa es leer, pero finalmente como leer un libro. Más allá de que lo haya escrito, no importa, pero es un libro que puede haber una parte que no haya quedado bien expresada. Entonces, esas cosas vayan anotándolas y las vamos a ir viendo durante estos lunes, que nos vayamos encontrando. Y bueno, insisto. Y algo, sí, quería hacer una pregunta, sí, dale. sobre el examen. que quedó ahí inconcluso, que otras de las chicas también preguntó el otro día. No sé si con tanto mensaje por ahí se perdió. Sí, mira, yo te voy a ser sincero, hay momentos que mandan tantos mensajes, yo estoy viajando o algo, ni los miro, Sí. sin que se ofendan, ni los miro porque ¿cómo, voy viendo a ver si hay alguna consulta rara, pero... ¿Cómo iba a ser el examen, no? Bien. El examen depende de cada curso. Los cursos que son de astronomía y de telescopios es un encuentro así virtual en el cual yo los hago sufrir un montón conversando y les voy haciendo preguntas de astronomía o de telescopios. Si es el de avanzada, por supuesto, son preguntas más complicadas. Si es el de astronomía elemental, son cosas más simples, aunque puedo llegar a preguntarles cosas que están por encima, pero no es para hacerlos sentir mal, sino es para saber hasta dónde llega su conocimiento. Nada más. Bueno, sí, me gusta hacerlo sufrir, pero no es el objetivo. Entonces, a veces le puedo llegar a hacer una pregunta que supera ampliamente el curso, pero es para ver, porque a veces la persona tiene mucho más conocimiento del que piensa que tiene, inclusive. Es por ese motivo nada más. El únicamente que es diferente es el de astroturismo, porque el de astroturismo requiere una monografía. La monografía es hacer un proyecto de un emprendimiento de astroturismo, de 5 páginas, 10 páginas, no más, muy resumido, pero con las ideas básicas estructuradas de un emprendimiento de astroturismo para generar. A partir de ahí ustedes me lo mandan a mí, yo lo voy mirando, les voy, mirá, hacemos como una especie de monografía, o de una tesis si quieren, lo vamos peloteando hasta que quede una idea bien cerrada y a partir de ahí hacemos un encuentro, pero ya estoy tranquilo que eso está hecho y después charlamos y los pongo en aprietos acerca de la guiada. Porque en realidad lo que sepan de astronomía mucho no me interesa porque eso se puede aprender. Pero sí me interesa que aprendan a manejar un grupo de gente. ¿Qué cosas hacer, qué cosas no hacer? Tengo este problema. O sea, les planteo algunos problemas para que vayan viendo, o sea, resolver esos problemas que en el momento a veces son difíciles de llevar adelante. Esa es más o menos la idea de cada uno de ellos. Acá, bueno, seguí haciendo publicidad del libro porque preguntan cuál libro es. Sí, ¿cómo se llama el libro? De astronomía y mitología. Sí, Bueno, exactamente. Astronomía y mitología. Sí, bueno, está bueno porque lo vendemos nosotros. En realidad sí, es un ebook, no es un libro en papel. Es un exactamente. ebook que creo que sale de 600, 700 pesos, no me acuerdo, por ahí anda. Sí. Y que esos fondos, les aviso que esa plata la usamos para la parte de donación de telescopios que hacemos habitualmente. Y nos quedó lindo porque lo hicimos entre un grupo de alumnos, les propuse hacerlo y se metieron, se prendieron para hacerlo. Es un libro que viene con descripciones mitológicas de todas las constelaciones, de las 88 constelaciones,
Hay una introducción que habla de las constelaciones en general, después viene con mapas de cada una de las constelaciones, que son de la Unión Astronómica Internacional, esos mapas estándar, y una descripción mínima astronómica de cada constelación. O sea, tal estrella tal, tiene Sirio, hay un cúmulo lindo que se llama Pepito, y así es una descripción son, no sé, 5 o 6 renglones con una descripción de cada constelación. Es una herramienta, Natalia no está bien de acá, entonces ella lo lee. Normalmente es un libro de consulta, es como ponerse a leer un diccionario, ¿viste? No sé si me va a divertir mucho leer un diccionario. A mí me gusta la lectura. No, bueno, no. Pero si te gusta la lectura, tampoco es tan aburrido como un diccionario. Pero yo, la idea que tenía al iniciarlo fue que hubiera una herramienta de consulta. A ver, voy a hablar de la constelación tanto, a ver qué hay, dónde viene la idea, la historia. En general, en general no, es la historia griega, o sea, la que usamos en Occidente. ¿Cuál es el mito? Hay algunas de las constelaciones que tienen 3 renglones, mirás, buscás Apus, que es una constelación horrendamente pequeña que tiene menos historia que no sé quién, y es poco, pero mirás Orión, por ejemplo, y hay historia para rato. Inclusive la misma mitología tiene varias vertientes, o sea, no es que es una historia lineal, sino que aún entre los griegos había distintas opciones de la historia de Orión o de las constelaciones más importantes. Entonces, por eso es una herramienta, me parece que es una herramienta interesante para tener. ¿Vos fuiste la que lo imprimió? Yo lo imprimí, sí, Qué lo loco, imprimí, lo hice encuadernar también. Qué fanática, porque si yo sabía que había algún loco que lo había hecho y era Natalia. Bueno, en realidad yo si lo comprara lo imprimiría también, porque a mí me gusta ver papel, no me gusta leer en pantalla, pero bueno. Cada loco con su tema. Si lo quieren, tienen que escribirle a Martín, a info@astroturismo.com.ar. Pídanselo a él, porque él es el que organiza todas esas cosas. Está bien. Lo Bueno, pará, recomiendo. voy a ir contando la grabación.